Mi nombre es Joaquín, tengo 39 años y soy ingeniero civil. En 2022, me mudé a Monterrey por un proyecto grande que mi empresa consiguió allá. Era una buena oportunidad, así que acepté sin pensarlo mucho. Encontré un departamento pequeño en el centro de la ciudad, nada del otro mundo, pero me servía perfectamente a mí, que siempre he vivido solo. El lugar era sencillo: 2 recámaras, sala, cocina y baño, amueblado con lo básico. El dueño me dijo que el inquilino anterior había dejado algunas cosas, trastes de cocina principalmente, y que los podía usar si quería. Me pareció conveniente, ya que no había traído muchas cosas de casa. Entre los objetos que se quedaron, había un vaso de vidrio que me llamó la atención. Era diferente a los otros, más antiguo, con unos grabados delicados en los lados que parecían hechos a mano. El vaso tenía una forma medio peculiar, no era completamente liso como los normales. Los grabados eran de flores pequeñas, muy bien hechos, y el vidrio tenía un color medio amarillento, de esos antiguos de verdad. Pensé que debía tener algún valor. Tal vez era una pieza de familia que el tipo se le olvidó, pero como no tenía manera de regresárselo, decidí cuidarlo bien. Lo puse en la repisa de la cocina, junto con los otros vasos, pero siempre separado porque era diferente. Los primeros días, lo usé algunas veces para tomar agua, y funcionaba normal, como cualquier vaso. No tenía nada de especial además de la apariencia. Recuerdo que hasta pensé en buscar en internet sobre esos vasos antiguos, para saber si tenía algún valor, pero se me olvidó. La rutina de trabajo estaba pesada, y estas cosas domésticas siempre las dejaba para después. Nunca me imaginé que ese objeto sencillo se iba a convertir en mi peor pesadilla. Las primeras semanas en Monterrey fueron normales, adaptándome a la ciudad, al trabajo nuevo, conociendo a los compañeros. Llegaba a casa cansado, hacía algo rápido para cenar, veía televisión y me dormía. Los fines de semana aprovechaba para conocer la ciudad, ir al mercado, esas cosas básicas. Fue un jueves que noté algo raro por primera vez. Estaba seguro de que había dejado el vaso en la repisa de la cocina, en el lugar de siempre, pero cuando fui a preparar el café de la mañana, no estaba ahí. Busqué entre los otros vasos. Pensé que tal vez me había confundido, pero no lo encontré. Fui a la sala por el celular para ver la hora, y ahí estaba, justo en el centro de la mesa del comedor, limpio, intacto, como si alguien lo hubiera puesto ahí con cuidado. Mi primera reacción fue pensar que yo mismo lo había dejado ahí y se me había olvidado. A veces uno hace esas cosas en automático, ¿no? Agarré el vaso, lo lavé y lo puse de vuelta en la cocina. Pero la situación empezó a repetirse. No todos los días, pero unas 2-3 veces por semana encontraba el vaso en lugares diferentes, siempre posicionado con cuidado, nunca tirado o en posición rara. Una vez estaba en la mesa de la sala, otra en la barra de la cocina, lejos de donde lo había dejado. Empecé a poner más atención, tratando de recordar exactamente dónde ponía las cosas. Soy una persona ordenada, siempre lo he sido, así que no era normal que se me olvidara dónde dejaba los objetos, pero aún así, trataba de encontrar explicaciones lógicas. Tal vez estaba más estresado con el trabajo nuevo, tal vez estaba haciendo las cosas sin poner atención. Llegué a pensar que podía ser sonambulismo, aunque nunca había tenido eso en mi vida. Platicando con mi mamá por teléfono, le comenté que andaba medio distraído, pero no le mencioné el vaso. Me dijo que era normal, que el cambio de ciudad siempre deja a uno medio perdido. Traté de convencerme de que era eso. Decidí hacer una prueba para estar seguro. Un lunes, antes de salir al trabajo, puse el vaso justo en el centro de la repisa de la cocina, entre otros 2 vasos comunes. Hasta le tomé una foto con el celular para estar seguro de la posición exacta. Marqué mentalmente todos los detalles. Estaba entre el vaso azul y el transparente común, alineado con la orilla de la repisa. Salí al trabajo tranquilo, pensando que cuando regresara iba a encontrar todo en el mismo lugar e iba a poder olvidarme de esta paranoia.
El día en la oficina fue normal, juntas, análisis de proyectos, nada del otro mundo. Llegué a casa como a las 7 de la noche. Fui directo a la cocina a checar. Los otros vasos estaban exactamente donde los había dejado, pero el vaso antiguo no estaba ahí. Sentí un frío en el estómago, pero todavía traté de mantener la calma. Busqué por toda la casa y lo encontré en el buró de mi recámara. Agarré el celular, vi la foto que había tomado en la mañana y no había manera de negarlo. Alguien o algo había movido ese vaso. A partir de ese día, el miedo empezó a apoderarse de mí. Ya no podía ignorar lo que estaba pasando. El vaso siguió apareciendo en lugares diferentes y siempre cuando yo no estaba en casa. Nunca lo vi moviéndose, pero las evidencias eran claras. Empecé a anotar en un cuaderno. Fecha, hora que salí, hora que regresé, dónde encontré el vaso. En 2 semanas, tenía 15 registros diferentes. El patrón era siempre el mismo. Yo salía, regresaba, y el vaso estaba en otro lugar. Traté de buscar explicaciones científicas, busqué en internet sobre vibraciones, temblores, cualquier cosa que pudiera mover objetos. Les pregunté discretamente a los vecinos si habían sentido algún temblor, pero nadie reportó nada. El edificio era sólido, bien construido. No había manera de que las vibraciones movieran solo un objeto específico. Empecé a tener problemas para dormir. Me quedaba despierto imaginando el vaso moviéndose por la casa. Era una sensación horrible, como si no estuviera solo en el departamento. Mi rendimiento en el trabajo empezó a bajar, y los compañeros notaron que estaba diferente, más nervioso. El peor episodio pasó una madrugada de viernes. Me había ido a dormir más temprano. Estaba agotado de la semana de trabajo. Me desperté de repente, de esa manera que uno se despierta cuando siente que algo está mal. Volteé a ver el despertador. 3:15 de la madrugada. Tenía una sensación rara, como si me estuvieran observando. Volteé hacia el lado y casi me da un infarto. El vaso estaba ahí, justo al lado de mi cama, en el buró. No estaba ahí cuando me fui a dormir, estoy completamente seguro. Siempre checaba la recámara antes de acostarme. Era un hábito que desarrollé después de que empezaron a pasar las cosas. El vaso estaba posicionado de manera que parecía que me estaba viendo, si es que eso tiene sentido. Sé que es una locura, pero juro que sentí como si ese objeto tuviera conciencia propia. Me quedé paralizado en la cama, sin poder moverme, solo viéndolo. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que me iba a dar un infarto. Me quedé así como 10 minutos, hasta que logré levantarme y salir de la recámara. Pasé el resto de la noche en la sala, sin poder regresar al cuarto. A la mañana siguiente, estaba decidido a resolver esta situación de una vez por todas. No podía seguir viviendo así. Mi salud se estaba viendo afectada. Sentía dolores en el pecho, taquicardia, y estaba seguro de que era por el estrés de esta situación inexplicable. Pensé en varias opciones: buscar un padre, un psicólogo, hasta un especialista en fenómenos paranormales. Pero antes de tomar cualquier decisión drástica, decidí revisar mi contrato de renta. Tal vez podía salirme del departamento sin mucha burocracia. Agarré el contrato y leí cada cláusula con atención. Para mi sorpresa y alivio, había una cláusula que permitía rescindir sin multa después de 4 meses de renta, siempre y cuando se avisara con una semana de anticipación. Hice las cuentas rápidamente. Me había mudado en marzo, y ya estábamos a finales de julio. El plazo se completaba exactamente la siguiente semana. Parecía una coincidencia demasiado buena para ser verdad, pero no iba a cuestionarla. Era mi oportunidad de salir de esa situación sin perjuicio económico. Inmediatamente empecé a buscar otro departamento. Encontré un lugar en San Nicolás de los Garza, un poco más lejos del centro, pero a cambio, más nuevo y con una renta similar. El dueño aceptó que me mudara al final de la semana, y todo se acomodó perfectamente. Durante esos últimos días en el departamento, evité estar solo con el vaso lo más posible. Salía temprano,
regresaba tarde, y cuando estaba en casa, trataba de no voltear hacia donde estaba. Aún así, siguió moviéndose. El martes lo encontré en el baño, el miércoles en la sala, el jueves de vuelta en la cocina. Era como si supiera que me iba a ir y estuviera haciendo una última demostración de su poder. Organicé la mudanza para el sábado en la mañana. Contraté una empresa pequeña para transportar mis pocos muebles. El viernes en la noche, hice las maletas con lo esencial y dormí en el sillón de la sala. No quería pasar una noche más en la recámara con ese vaso cerca. Fue una de las noches más largas de mi vida, pero logré aguantar. Sabía que al día siguiente estaría libre de esa pesadilla. El sábado en la mañana, los trabajadores de la mudanza llegaron temprano. Mientras ellos cargaban los muebles, yo fui a la cocina a resolver el asunto del vaso. No podía simplemente dejarlo ahí para que el siguiente inquilino pasara por lo mismo que yo pasé. Tampoco podía llevármelo conmigo, obviamente. La única solución que encontré fue destruirlo. Agarré el vaso con cuidado. Vi una última vez esos grabados delicados y lo dejé caer al piso de la cocina. El ruido del vidrio quebrándose fue uno de los sonidos más liberadores que he escuchado en mi vida. Junté todos los pedazos, los puse en una bolsa de plástico bien cerrada y los tiré a la basura. No quería correr el riesgo de que alguien tratara de juntar los pedazos o algo así. Cuando terminé de limpiar los últimos fragmentos, sentí un alivio enorme, como si un peso gigantesco se hubiera quitado de mis hombros. Por primera vez en meses, logré respirar normalmente. Los trabajadores terminaron la mudanza. Hice la revisión final con el dueño. Entregué las llaves y salí de ese departamento para nunca más regresar. La mudanza al nuevo departamento fue como volver a nacer. Desde el primer día, ningún objeto se movió solo, ninguna situación rara pasó. Volví a dormir bien, mi rendimiento en el trabajo mejoró y la vida regresó a la normalidad. Nunca más compré o acepté vasos antiguos, por precaución. Siempre que veo algún objeto muy antiguo o con apariencia peculiar, me acuerdo de la experiencia que pasé y prefiero mantener distancia. Algunos compañeros de trabajo ya me han preguntado por qué me cambié de departamento tan rápido, y siempre doy cualquier excusa, como ubicación o precio. Nunca he contado la historia completa a nadie, hasta hoy. Sé que la mayoría de la gente pensaría que estoy loco o que me inventé todo, pero yo sé lo que viví y sé que no fue producto de mi imaginación. Ese vaso tenía algo malo, alguna energía o fuerza que no puedo explicar. No soy una persona supersticiosa. Siempre he creído más en la ciencia que en fenómenos paranormales. Pero esta experiencia me hizo cuestionar muchas cosas sobre la realidad que conocemos. Hoy, casi 2 años después, todavía pienso en ese vaso a veces. Me pregunto si el siguiente inquilino pasó por la misma situación, o si el objeto fue realmente destruido cuando lo quebré. También me pregunto sobre su origen, quién fue el dueño original, qué tipo de historia cargaba ese vaso. Tal vez nunca sepa las respuestas, y tal vez sea mejor así. Lo importante es que logré salir de esa situación antes de que me causara daños mayores. Aprendí que existen cosas en el mundo que no podemos explicar con lógica o ciencia, y que a veces la mejor solución es simplemente alejarse. Ya no soy el mismo hombre escéptico de antes, pero tampoco me volví una persona paranoica. Solo desarrollé un respeto mayor por lo desconocido y una precaución sana con objetos que parecen tener historia propia. Si alguien me preguntara si creo en fenómenos sobrenaturales, diría que prefiero mantener la mente abierta. Al fin y al cabo, viví algo que no puedo explicar, y eso cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. La vida ya es complicada de por sí sin necesidad de lidiar con misterios inexplicables. Trabajo como vigilante nocturno desde hace más de 20 años. Ya he pasado por todo tipo de situaciones, pero nunca viví nada parecido a lo que voy a contar. Mi nombre es Evaristo, tengo 51 años, y en esa época acababa de conseguir un trabajo nuevo como vigilante en un edificio comercial de 12 pisos en el centro de Monterrey.
El sueldo estaba bien, mejor que el anterior, y el trabajo parecía tranquilo. Solo yo, solito, cuidando el edificio de las 22 horas a las 6 horas. Pensé que iba a estar padrísimo, un trabajo donde hasta podía estudiar o leer durante las horas más calmadas. Qué equivocado estaba. Lo que pasó esa madrugada cambió completamente mi visión sobre muchas cosas, y hasta la fecha no logro explicar bien lo que viví. Era un jueves de octubre. Me acuerdo bien porque al día siguiente era feriado y estaba emocionado pensando que iba a tener un fin de semana largo por delante. Llegué al edificio a las 22 horas como siempre. Saludé al portero que se estaba yendo y tomé mi puesto en la recepción de la planta baja. Las primeras semanas en ese trabajo habían estado súper tranquilas, nada fuera de lo normal. Mi rutina era sencilla: hacer rondas por los pisos cada 2 horas, verificar que todas las puertas estuvieran cerradas con llave, checar las ventanas, echar un vistazo general a las oficinas. El edificio se quedaba completamente vacío durante la noche, solo empresas de contabilidad, despachos de abogados, esas cosas. Durante el día estaba movido, pero en la noche se volvía un panteón de silencio. Hasta me gustaba esa paz. Me daba tiempo para pensar en la vida, planear algunas cosas. Pero esa noche específica, desde el momento que entré, sentí que algo estaba diferente. La primera cosa rara pasó como a las 23:30, cuando estaba haciendo mi primera ronda. Subí hasta el 7º piso como siempre hacía, checando piso por piso. Cuando llegué ahí, escuché claramente el sonido de pasos en el pasillo, como si alguien estuviera caminando con zapatos de vestir en el piso de mármol. El sonido estaba bien claro. No había manera de confundirlo con otra cosa. Mi corazón se aceleró al momento, porque estaba completamente seguro de que no había nadie en el edificio además de mí. Prendí todas las luces del pasillo y empecé a buscar, checando cada puerta, cada rincón. Todas las puertas estaban cerradas con llave, las alarmas no habían sonado, no había señal de nadie. Traté de convencerme de que eran solo crujidos de la estructura del edificio. Ya sabes cómo es. Los edificios viejos hacen ruido cuando cambia la temperatura. Pero en el fondo, sabía que eso no eran crujidos. Eran pasos de verdad, y eso me puso los nervios de punta. Bajé de vuelta a la recepción tratando de calmarme. Me tomé un café y prendí la tele bajito para hacerme compañía. Pero la sensación de que algo estaba mal no se me quitaba de la cabeza. Como a las 12:30, cuando ya estaba empezando a relajarme, escuché un ruido que me hizo brincar de la silla. Era el sonido de muebles siendo arrastrados, viniendo de arriba, del 9º piso. Un ruido pesado, como si alguien estuviera moviendo una mesa o un librero grande. Agarré mi lámpara y subí corriendo, subiendo 2 escalones de cada vez. Cuando llegué al 9º piso, el ruido había parado completamente. Prendí todas las luces e hice una inspección minuciosa en todas las oficinas. Todo estaba exactamente en su lugar, ningún mueble fuera de lugar, ninguna marca en el piso. Pero yo había escuchado ese ruido claramente. No era mi imaginación. Empecé a preocuparme de verdad, porque no lograba encontrar una explicación lógica para lo que estaba pasando. Mi experiencia como vigilante me decía que algo estaba muy mal ahí. Regresé a la recepción una vez más, pero ya no podía quedarme quieto. Cada ruidito me hacía sobresaltarme, cada sombra parecía sospechosa. Como a la 1:00 de la mañana, empecé a escuchar puertas cerrándose de golpe en diferentes pisos. Primero en el 4º piso, después en el 8, después en el 6º. No eran golpes violentos, pero sí ese sonido característico de puertas cerrándose sola. Subí a investigar cada uno de los pisos, pero siempre encontraba todo normal. Las puertas estaban todas cerradas y con llave, como debían estar. Pero yo seguía escuchando esos sonidos viniendo de lugares diferentes, como si alguien estuviera jugando conmigo, probando mi cordura. Empecé a intensificar las rondas, subiendo y bajando constantemente, pero nunca lograba cachar nada. Era como si hubiera gente invisible trabajando en el edificio, haciendo sus actividades normales, pero yo no lograba verlas. La sensación era desesperante, como si me estuviera volviendo loco.
La situación se puso aún más bizarra cuando las luces empezaron a prenderse solas. Primero fue en el tercer piso. Vi la luz prenderse a través de la ventana cuando estaba en la calle fumando un cigarro para calmarme. Subí corriendo y encontré una oficina completamente iluminada, siendo que estaba seguro de que todas las luces estaban apagadas. Apagué todo y bajé, pero en menos de 10 minutos las luces estaban prendidas otra vez. Esto empezó a pasar en varios pisos diferentes, siempre oficinas vacías que se iluminaban solas. Yo las apagaba, se prendían de nuevo. Llegué a checar el sistema eléctrico, buscando algún desperfecto, alguna explicación técnica, pero todo estaba funcionando perfectamente. No había cortocircuito, no había problema en el cableado. Las luces simplemente se prendían solas, como si alguien estuviera apretando los interruptores. Empecé a sudar frío, porque ya no podía negar que algo sobrenatural estaba pasando en ese edificio. Lo que más me asustó fue cuando empecé a escuchar voces. Era como a las 2 horas de la mañana, y yo estaba en la recepción tratando de mantenerme calmado, cuando escuché claramente el sonido de gente platicando en el 5º piso. Eran voces ahogadas, como si vinieran de dentro de una oficina cerrada, pero se notaba que eran varias personas hablando al mismo tiempo. Subí las escaleras de 3 en 3, con el corazón latiendo tan fuerte que lo podía escuchar en mi cabeza. Cuando llegué al 5º piso, el silencio era total. Me quedé parado en el pasillo, poniendo atención, pero ya no escuchaba nada. Empecé a caminar despacio por el pasillo, pegando la oreja en cada puerta, pero no había sonido alguno. Era como si las voces desaparecieran en el momento exacto en que me acercaba. Lo intenté varias veces, bajando y subiendo de nuevo, pero siempre pasaba lo mismo. Escuchaba las conversaciones de lejos, pero cuando llegaba cerca, todo se quedaba en silencio. Esto me dio tanto miedo que las manos me empezaron a temblar. Como a las 3 de la mañana, cuando pensaba que las cosas no podían ponerse peores, el elevador empezó a funcionar solo. Estaba en la recepción cuando escuché el ruido característico del motor prendiendo y de las puertas abriéndose y cerrándose. Volteé a ver el panel y vi que el elevador estaba subiendo, parando en el 3er piso. Esperé unos minutos, pero nadie salió. El elevador bajó solo y paró en planta baja. Las puertas se abrieron, pero no había nadie adentro. Esto se repitió varias veces durante la madrugada. El elevador subía solo, paraba siempre en los mismos pisos, 3, 7 y 200, y después bajaba vacío. Llegué a meterme al elevador y subir junto, para ver si lograba entender qué estaba pasando, pero cuando las puertas se abrían en los pisos, no había nadie esperando. Era como si personas invisibles estuvieran usando el elevador para moverse por el edificio. Mi estómago estaba revuelto de tanto miedo, y empecé a considerar en serio abandonar el puesto e irme. La cosa más perturbadora pasó cuando estaba haciendo una ronda en el 8º piso, como a las 3:30. Cuando pasé por el pasillo, sentí un olor fuerte de café fresco, como si alguien acabara de hacer. Seguí el olor hasta una de las salas y encontré la cafetera prendida, con café calientito, vapor todavía saliendo. La máquina estaba funcionando normal, como si alguien acabara de preparar café para tomarse. Mi primera reacción fue de pánico total, porque sabía que había checado esa sala más temprano y la cafetera estaba apagada. Todas las puertas del piso estaban cerradas con llave cuando llegué. Las alarmas no habían sonado. No había manera de que alguien hubiera entrado ahí. Pero alguien o algo había prendido esa cafetera y hecho café fresco. Me quedé parado enfrente de la máquina, viendo ese café humeando, sintiendo un miedo que nunca había sentido en mi vida. Era como si alguien me estuviera enseñando que no estaba solo ahí, que había otras presencias en el edificio haciendo sus actividades normales. Como a las 4:00 de la mañana, cuando estaba en la recepción tratando de calmarme, empecé a ver sombras moviéndose por los pasillos. Eran siluetas de personas caminando, pero cuando prendía las luces o apuntaba la lámpara, no había nadie ahí. Las sombras se movían de forma independiente de la iluminación,
como si fueran proyectadas por personas que yo no lograba ver. Veía una sombra pasando por la puerta de vidrio del segundo piso. Subía corriendo a investigar, pero encontraba todo vacío. Después veía otra sombra en el sexto piso y pasaba lo mismo. Eran figuras humanas claras, caminando normal, pero cuando llegaba cerca, desaparecían completamente. Empecé a sentirme como si me estuvieran observando todo el tiempo, como si hubiera decenas de personas invisibles circulando por el edificio, haciendo sus actividades, y yo era el único que no lograba verlas bien. La sensación era desesperante, como si fuera un intruso en el mismo lugar donde se suponía que debía estar trabajando. Salí del edificio esa mañana completamente alterado, pero con una certeza. Yo no estaba solo durante mis turnos nocturnos. Había otras presencias en ese lugar, haciendo sus actividades, viviendo sus rutinas, y por alguna razón habían decidido manifestarse para mí esa noche específica. No sé si eran fantasmas, espíritus, o algo que no lograba comprender, pero eran inteligentes y organizados. Después de esa noche, mi rutina de trabajo cambió completamente. No es que tuviera miedo de regresar, pero desarrollé una especie de respeto por las presencias que compartían el edificio conmigo. Empecé a hacer mis rondas de forma más discreta, sin prender todas las luces de una vez, sin hacer mucho ruido. Era como si hubiera aprendido a convivir con inquilinos invisibles que tenían sus propias actividades durante la madrugada. De vez en cuando todavía escuchaba pasos o veía luces prendiéndose solas, pero nunca más con esa intensidad de la primera vez. Era más como recordatorios sutiles de que todavía estaban ahí. Curiosamente, empecé a sentirme menos solo durante los turnos. Sabía que había otras presencias en el edificio, y de alguna manera eso me daba una sensación rara de compañía. No era miedo, era más como una coexistencia pacífica. Ellos hacían sus cosas, yo hacía las mías, y todos respetábamos los espacios de cada quien. Desarrollé hasta una rutina que tomaba en cuenta la actividad de ellos. Descubrí que entre las 3 horas y 4 horas de la mañana era las horas pico de las manifestaciones, así que empecé a evitar hacer rondas en ese periodo. Me quedaba en la recepción, los dejaba hacer lo que necesitaban hacer, y después de las 4:08 regresaba a mis actividades normales. Era una convivencia rara, pero que funcionaba. A veces todavía encontraba la cafetera prendida o computadoras funcionando, pero dejé de apagar todo inmediatamente. Lo dejaba unos minutos, como si estuviera respetando el uso que le estaban dando a los equipos, y después apagaba normal. Puede parecer una locura, pero este enfoque trajo mucha más paz a mis turnos. Las manifestaciones se volvieron menos frecuentes y más sutiles, como si se hubieran dado cuenta de que ya no estaba tratando de interferir en sus actividades. Aprendí a distinguir los diferentes tipos de actividad. Estaban los pasos regulares del 7º piso, que siempre pasaban como a las 2:30, las luces del 3er piso, que se prendían cuando estaba lloviendo, y las voces del 5º piso, que aparecían principalmente los jueves. Era como si cada presencia tuviera su propia rutina y preferencias. Llegué al punto de poder predecir cuándo ciertas cosas iban a pasar, basándome en el día de la semana, el clima, o en otros factores que fui observando a lo largo del tiempo. Mis compañeros de otros turnos a veces comentaban sobre cositas raras que notaban, pero nunca nada tan intenso como lo que yo vivía durante las madrugadas. Cuando llegaba un vigilante nuevo para cubrir mis días de descanso, siempre le daba unos tips discretos. Entre las 3:00 y 4:00, evita subir mucho a los pisos de arriba, o, si escuchas ruido, no te preocupes mucho, es normal por aquí. Nunca explicaba bien qué estaba pasando, pero trataba de preparar a la persona para que no se asustara. Con el tiempo, esa rutina se volvió completamente normal para mí. Era raro, pero me acostumbré a la idea de que trabajaba en un lugar donde pasaban cosas inexplicables. Dejé de tratar de entender el porqué o de buscar explicaciones científicas. Simplemente acepté que era así y ya. Mi esposa a veces me preguntaba cómo había estado la noche en el trabajo, y yo siempre respondía, tranquila.
porque de verdad era así. Después de esa primera noche intensa, nunca más sentí miedo o desesperación. Era más como trabajar en una oficina donde sabes que hay otros empleados, solo que esos otros empleados no los logras ver bien. Desarrollé hasta un cariño por ese lugar. Sabía que era un trabajo diferente, único, y que probablemente nunca más viviría algo parecido. Había algo especial en esa convivencia silenciosa con presencias que no lograba explicar. Sigo trabajando en el mismo edificio hasta hoy. Ya son más de 5 años desde esa primera noche. Las cosas siguen pasando regularmente, pero ahora es parte de mi rutina normal. Cuando cuento esta historia a otras personas, la mayoría reacciona con escepticismo, pero algunos pocos entienden exactamente lo que vivo. Son personas que también han tenido experiencias similares y saben que existen cosas en el mundo que no logramos explicar completamente. No me considero una persona especialmente sensible a lo sobrenatural. No tengo otros episodios paranormales en mi vida. Creo que simplemente trabajo en un lugar donde estas cosas pasan y aprendí a convivir con eso de forma pacífica. Es un trabajo como cualquier otro, solo que con algunos extras que la mayoría de la gente no tiene que lidiar. Soy vendedor viajero desde hace más de 10 años, vendiendo equipos agrícolas por el interior de Nuevo León. Ya he dormido en todo tipo de lugares, hoteles baratos, posadas de carretera, hasta en la cabina del carro cuando no había otra opción. Siempre me consideré una persona práctica, con los pies en la tierra, que no cree en tonterías. El trabajo es trabajo, y cuando necesitas viajar para ganarte la vida, no puedes andar escogiendo mucho dónde dormir. Mi esposa siempre se queja de que debería ser más cuidadoso, pero yo siempre le respondía que ya conocía esas carreteras como la palma de mi mano. Después de lo que pasó en ese motel, cambié completamente mi forma de pensar. Ahora entiendo que existen lugares donde uno no debería poner los pies, aunque sea solo por una noche. Era un jueves de marzo. Me acuerdo bien porque acababa de visitar 3 ranchos ese día. Estaba regresando de una región bien retirada, cerca de la frontera con Coahuila, donde había cerrado una buena venta de un sistema de riego. El sol ya se estaba metiendo cuando me di cuenta de que no iba a poder llegar a casa esa noche. Mi mujer siempre me dice que no maneje cansado, y yo estaba realmente agotado. Había salido de casa a las 5 de la mañana y rodado más de 400 kilómetros ese día. Los ojos ya me pesaban, y sabía que sería peligroso tratar de hacer 2 horas más de carretera hasta Monterrey. Decidí parar en la primera ciudad que encontrara. No era la primera vez que hacía eso, así que no lo pensé 2 veces. Solo quería un lugar limpio para bañarme y dormir unas horas. Rodé por las calles principales buscando algún hotel, pero solo encontré un motel en la salida de la ciudad. Era un lugar sencillo, pero se veía bien cuidado. La fachada estaba pintada, el estacionamiento limpio, y tenía un letrero luminoso funcionando. Pensé, por lo menos no es uno de esos lugares sospechosos que uno ve por ahí. Paré el carro enfrente de la recepción y me bajé a ver si había cuarto. El aire estaba fresco, típico del interior en esa época del año. Se podía escuchar el ruido de los tráileres pasando en la carretera, pero nada que me molestara. Ya estaba acostumbrado a ese tipo de ruido. Solo quería un lugar para descansar y seguir viaje al día siguiente. Entré a la recepción y encontré a un hombre de unos 50 años detrás del mostrador. Estaba viendo televisión, algún programa de noticias local. Cuando me vio, se levantó y me saludó educadamente, pero noté que se veía medio nervioso. Le pregunté si había cuarto disponible y me dijo que sí, pero se me quedó viendo de una manera rara, como si me quisiera preguntar algo. Me pareció medio raro, pero no le di mucha importancia. Tal vez era solo pena o cansancio de él también. Pagué la noche en efectivo, como siempre hago, y me dio la llave del cuarto número 7. Cuando le pregunté si había algún restaurante abierto en la ciudad, movió la cabeza y dijo que a esa hora ya todo estaba cerrado. Me ofreció unas botanas y refresco que tenía ahí mismo en la recepción.
Compré algunas cosas y me fui al cuarto. El cuarto era sencillo, pero limpio. Cama matrimonial, una televisión chica, aire acondicionado funcionando. Lo que me llamó la atención fue la decoración medio antigua. Papel tapiz con flores, muebles de madera oscura, cortinas pesadas. Tenía un olor a humedad en el aire, de esos lugares que se quedan cerrados por mucho tiempo. Abrí la ventana para que se aireara un poco y vi que daba al fondo del motel, donde había un terreno baldío con algunos árboles. La vista no era de las mejores, pero por lo menos el cuarto estaba silencioso. Puse mi maleta encima de la cama y me fui a bañar. El agua estaba caliente, lo cual ya era un alivio después de un día tan largo. Mientras me secaba, pensé en llamarle a mi esposa, pero vi que ya eran casi las 10 de la noche y probablemente ya estaba dormida. Decidí llamarle al día siguiente, cuando llegara a casa. Me acosté en la cama como a las 10:30, pero el sueño no llegaba. Estaba cansado físicamente, pero mi mente todavía estaba agitada pensando en los negocios del día y en los compromisos de la siguiente semana. Prendí la televisión para ver si me relajaba un poco, pero solo agarraba 2 canales, y ambos con imagen mala. La apagué y me quedé viendo el techo, tratando de vaciar la mente. El aire acondicionado hacía un ruido constante, medio molesto, pero era mejor que el calor. De vez en cuando pasaba un tráiler en la carretera y todo el cuarto vibraba levemente. No sé explicar bien, pero empecé a sentir una sensación rara, como si alguien me estuviera observando. Volteé a ver alrededor del cuarto, pero no había nada diferente. Pensé que era impresión mía, cosa del cansancio. Cerré los ojos y traté de dormir, pero la sensación persistía. Finalmente logré quedarme dormido como a la medianoche. Me acuerdo que vi el reloj digital del aire acondicionado antes de cerrar los ojos definitivamente. Estaba soñando con algo relacionado al trabajo cuando me desperté de repente. No sé qué me despertó, pero sentí que algo estaba mal. Traté de moverme para ver el reloj, pero no pude. Mi cuerpo estaba completamente inmóvil, como si me hubieran amarrado a la cama. Podía mover los ojos, respirar normal, pero brazos y piernas no respondían a mis órdenes. Al principio pensé que era esa sensación que a veces da cuando uno se está despertando, ¿sabes? Cuando el cuerpo todavía está medio apagado. Pero pasó 1 minuto, 2 minutos, y nada de poder moverme. Fue ahí cuando empezó el pánico. Traté de gritar, pero ningún sonido salía de mi garganta. Era como si mi voz hubiera desaparecido completamente. Fue cuando vi la sombra en la esquina del cuarto. Al principio pensé que era alguna ropa colgada o la sombra de algún mueble, pero se estaba moviendo. Lentamente, como si estuviera tomando forma. Mis ojos estaban fijos en esa esquina, y veía claramente algo oscuro materializándose ahí. No era una sombra común, tenía volumen, densidad. Parecía que estaba saliendo de la pared. Traté con todas mis fuerzas de mover por lo menos un dedo, pero nada pasaba. Mi corazón estaba acelerado. Podía sentir el sudor frío escurriendo por la frente, pero mi cuerpo seguía completamente paralizado. La sombra se fue haciendo más nítida, más definida. Tenía forma humana, pero era muy alta, casi tocando el techo. Y había algo mal con la cabeza. No era redonda como debería ser, era alargada, con 2 protuberancias que parecían cuernos. Cuando la criatura se formó completamente, casi me desmayo del terror. Era un hombre, pero con cabeza de chivo. Los cuernos eran curvos, saliendo de la frente y curvándose hacia atrás. Los ojos brillaban con una luz roja intensa, como brasas. El cuerpo era humano, pero desproporcionado, muy alto y flaco. Las piernas terminaban en pezuñas, no en pies. Podía escuchar el ruido que hacían en el piso de cerámica cuando se movía. El olor que venía de él era insoportable, una mezcla de azufre con algo podrido, como carne echada a perder. Traté de cerrar los ojos, pensar que era solo una pesadilla, pero no podía ni hacer eso. Estaba despierto, completamente consciente, viendo esa cosa en mi cuarto.
Se quedó parada unos segundos, como si se estuviera acostumbrando al ambiente. Después empezó a moverse hacia mí, despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. El sonido de las pezuñas en el piso era lo peor de todo. Cada paso hacía eco en el cuarto silencioso, un ruido seco y pesado. La criatura se acercó a la cama y se paró justo a mi lado. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, un calor diferente, como si viniera de dentro de la tierra. La respiración era pesada y ronca, una mezcla de gemido con balido de chivo. Los ojos rojos estaban fijos en mi cara, estudiándome. Sentí que estaba viendo a través de mí, leyendo mis pensamientos, mis miedos más profundos. Traté de rezar mentalmente, pero las palabras no venían. Mi mente estaba en blanco, dominada por el terror absoluto. La criatura inclinó la cabeza hacia un lado, como un animal curioso. Emitió algunos sonidos guturales, como si estuviera tratando de comunicarse conmigo. No eran palabras, pero yo sentía que había algún significado en esos sonidos. Era como si me estuviera evaluando, decidiendo qué hacer conmigo. No sé cuánto tiempo nos quedamos así, yo paralizado en la cama y esa cosa observándome. Parecían horas, pero probablemente fueron solo unos minutos. Concentré toda mi energía, toda mi fuerza de voluntad, tratando de mover cualquier parte de mi cuerpo. Empecé por el dedo meñique de la mano derecha, haciendo una presión mental absurda. Sentía como si estuviera levantando un peso de 100 kilos solo para mover un dedo. Sudaba frío. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. La criatura siguió observándome, como si supiera exactamente lo que estaba tratando de hacer. De repente, sentí una punzada en el dedo, como si una aguja me hubiera picado. Logré moverlo levemente. Fue la sensación más liberadora de mi vida. Gradualmente, fui recuperando el control de los otros dedos, después de la mano, del brazo. La criatura retrocedió un paso, pareciendo sorprendida. Cuando finalmente logré sentarme en la cama, jadeando y temblando, la vi directamente. Por unos segundos, nos quedamos viendo. Yo sentado en la cama, ella parada a mi lado. No sé qué esperaba que pasara, que me atacara, que desapareciera, que dijera algo, pero solo me vio con esos ojos rojos brillantes, como si estuviera memorizando mi cara. Después, lentamente, empezó a deshacerse. No desapareció de una vez, se fue desvaneciendo poco a poco, como humo disolviéndose en el aire. Primero las piernas, después el tronco, por último la cabeza con esos cuernos malditos. Los ojos rojos fueron lo último en desaparecer, viéndome hasta el último segundo. Cuando desapareció completamente, el olor a azufre todavía permaneció en el aire unos minutos. Me quedé sentado en la cama, temblando, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi primera reacción fue pensar que había sido una pesadilla muy real, pero yo sabía que estaba despierto. Tenía conciencia de cada segundo de ese encuentro. Brinqué de la cama y prendí todas las luces del cuarto. Corrí al baño y me eché agua fría en la cara, tratando de calmarme. Me vi en el espejo y estaba pálido, con ojeras profundas. Parecía que había envejecido 10 años en una noche. Regresé al cuarto y empecé a arreglar mi maleta desesperadamente. No quería pasar ni un minuto más en ese lugar. Aventé todas mis cosas en la maleta sin ninguna organización. Solo quería salir de ahí lo más rápido posible. Dejé el dinero de la noche encima de la mesa, junto con una nota pidiendo disculpas por salir tan temprano. No quería tener que explicarle nada a nadie. Agarré la llave del carro y salí del cuarto. Eran las 4 de la mañana. El cielo todavía estaba oscuro. El aire fresco de la madrugada me hizo bien, pero todavía estaba temblando. Me subí al carro y salí de ahí manejando lo más rápido que pude. Manejé sin parar hasta Monterrey, llegando a casa como a las 6 de la mañana. Mi esposa se extrañó de que llegara tan temprano, pero le dije que había despertado temprano y prefería agarrar la carretera sin tráfico. No le conté nada ese día, ni en los días siguientes. ¿Cómo le iba a explicar una cosa así?
Iba a pensar que me estaba volviendo loco, o que había tomado, o quién sabe qué. Pasé toda la semana pensando en lo que había pasado, tratando de encontrar una explicación lógica. Busqué sobre parálisis del sueño en internet. Leí sobre alucinaciones causadas por estrés y cansancio. Quería mucho creer que había sido eso, pero en el fondo sabía que no era. Lo que vi, lo que sentí, fue demasiado real para ser solo una alucinación. El olor, el calor, el sonido de las pezuñas en el piso, todo estaba grabado en mi memoria con una nitidez espantosa. Nunca más pude olvidar esos ojos rojos observándome. Nunca más me quedé en moteles aislados o posadas de carretera. Siempre que necesito viajar por trabajo, busco hoteles en ciudades grandes, lugares movidos, con mucha gente. Prefiero manejar algunas horas más que correr el riesgo de pasar por una experiencia como esa otra vez. Mi esposa notó el cambio y me preguntó varias veces por qué estaba siendo tan exigente con el hospedaje. Inventé excusas sobre seguridad, sobre querer más comodidad ahora que la empresa estaba yendo bien. Aceptó las explicaciones, pero a veces me ve con una expresión curiosa, como si supiera que hay algo que no le estoy contando. Ya pensé varias veces en regresar a esa ciudad, buscar el motel, platicar con el recepcionista, pero siempre desisto a última hora. Tengo miedo de lo que puedo descubrir, o peor, de lo que me puede encontrar otra vez. 4 años han pasado, y todavía me despierto en la mitad de la noche a veces, sudando frío, viendo las esquinas del cuarto. Mi esposa dice que hablo dormido, que a veces grito cosas que ella no entiende. Empecé a dejar una luz prendida en el pasillo, cosa que nunca hice en mi vida. Cuando cuento esta historia ahora, sé que mucha gente va a pensar que es invención, que fue solo una pesadilla muy real. Yo mismo quisiera creer eso, pero sé que no fue así. Sé que existe algo en ese lugar, algo que no debería estar ahí. No sé si era un demonio, un espíritu, o qué diablos era eso. Solo sé que fue real, y que cambió mi vida para siempre. Ahora entiendo por qué el recepcionista se veía nervioso cuando me vio. Tal vez había algo, tal vez otros huéspedes ya habían pasado por la misma experiencia. Nunca voy a saber, porque nunca más regresé ahí, y no pienso regresar. Mi nombre es Rodrigo, tengo 43 años, y durante mucho tiempo guardé un secreto que cambió completamente mi vida. Crecí en Nuevo León, en México, en una familia grande y ruidosa, donde todo mundo se metía en la vida de todo mundo. Pero había una persona que siempre fue diferente, mi tía Elizabeth. Era hermana mayor de mi mamá, soltera, y vivía sola en una casa antigua al final de nuestra calle. Desde chico, me daba cuenta de que los adultos hablaban de ella de una manera rara, siempre bajando la voz cuando mencionaban su nombre. Eran comentarios sueltos, medio susurrados, sobre prácticas raras que hacía. Yo no entendía bien qué significaba eso, pero sabía que había algo diferente en ella. Mi mamá siempre cambiaba de tema cuando yo preguntaba sobre la tía Elizabeth, y mi papá ponía una cara rara cada vez que alguien la mencionaba. La reputación de la tía Elizabeth en el barrio era bien complicada. Los vecinos evitaban platicar con ella en la calle, la saludaban solo por educación y seguían caminando rapidito. Yo veía eso cuando caminaba con mi mamá hasta la panadería. La gente la volteaba a ver medio de lado, como si le tuvieran miedo o desconfianza. También tenía unas plantas muy raras en su patio, diferentes a todo lo que yo veía en las otras casas. Eran plantas oscuras, con hojas que parecían casi negras, y algunas tenían un olor fuerte que se podía sentir desde la banqueta. Lo que más me llamaba la atención eran las visitas nocturnas que recibía. Siempre después de las 10 de la noche, gente aparecía en su casa, tocaba la puerta bien bajito y entraba rapidito. Mi mamá decía que eran personas pidiendo favores especiales, pero nunca me explicaba bien qué significaba eso. Yo siempre fui un niño muy curioso, de esos que hacen 1000 preguntas y quieren saber de todo.
Con 8 años, me fascinaba la figura misteriosa de la tía Elizabeth. Era alta, flaca, siempre se vestía de ropa oscura y tenía unos ojos muy penetrantes. Cuando me veía, yo sentía un escalofrío raro, como si pudiera ver cosas que otras personas no veían. Lo que más me intrigaba era que, durante las madrugadas, yo veía luz prendida en su cochera. Mi cuarto quedaba de frente a la casa de la tía, y muchas veces me despertaba en la mitad de la noche y veía esa luz tenue viniendo de la cochera. Me quedaba imaginando qué hacía ahí adentro, sola, en la mitad de la madrugada. Siempre que trataba de preguntarles a mis papás sobre eso, se enojaban y decían que no me debía meter en los asuntos de la tía Elizabeth. Era como si estuviera prohibido hasta tener curiosidad sobre ella. La casa de la tía Elizabeth era una de las más antiguas del barrio. Era una casa grande, con patio interno, muchos cuartos y una cochera que quedaba en el fondo, separada de la casa principal. Esa cochera siempre estuvo cerrada con llave, y yo nunca vi a nadie entrar o salir de ahí excepto a ella misma. Tenía un candado grande en la puerta, y las ventanas eran chicas y siempre cerradas. Lo que más me llamaba la atención eran los olores que venían de ahí. No era solo olor de cochera común, con aceite de carro o herramientas viejas. Era una mezcla rara de hierbas, incienso y algo más que no lograba identificar. A veces el olor era tan fuerte que se podía sentir desde la calle. Mi mamá siempre apuraba el paso cuando pasábamos cerca de la casa de la tía, como si quisiera evitar cualquier contacto con ese lugar. Yo me quedaba imaginando qué secretos estaban escondidos en esa cochera misteriosa. Cuando tenía como 12 años, durante las vacaciones de verano, mi mamá tuvo que viajar para cuidar a mi abuela que estaba enferma. Mi papá trabajaba en turnos nocturnos en la fábrica, así que se decidió que me quedaría unos días en la casa de la tía Elizabeth. Me emocioné y me puse nervioso al mismo tiempo. Finalmente tendría la oportunidad de descubrir los misterios de esa casa. La tía me recibió de forma educada, pero fría, como siempre. Me enseñó el cuarto donde dormiría y me dijo las reglas básicas: no tocar sus cosas, no salir del cuarto después de las 10 de la noche, y principalmente, nunca acercarme a la cochera. Me dijo eso viéndome bien a los ojos, de una manera que me dio escalofríos. La primera noche, dormí pesado, cansado del cambio, pero la segunda noche, como a las 2 de la mañana, me desperté con unos ruidos raros viniendo del fondo de la casa. Eran sonidos ahogados, como si alguien estuviera arrastrando cosas pesadas y hablando bajito. Me quedé en la cama unos minutos, tratando de entender qué estaba pasando. Los ruidos continuaban, y lograba escuchar la voz de la tía Elizabeth, pero estaba hablando de una manera diferente, como si estuviera recitando algo. Mi curiosidad fue más fuerte que el miedo, y decidí investigar. Me bajé de la cama bien despacio, pisando de puntitas para no hacer ruido. Abrí la puerta del cuarto con mucho cuidado y caminé por el pasillo hasta la cocina. Por la ventana de la cocina podía ver la cochera, y había una luz tenue saliendo de ahí. No era luz eléctrica común, parecía más luz de velas. Sabía que estaba desobedeciendo las órdenes de la tía, pero no podía resistirme. Abrí la puerta del fondo bien despacio y salí al patio. El olor raro estaba mucho más fuerte, y podía escuchar mejor los sonidos que venían de la cochera. Eran murmullos, como si la tía estuviera platicando con alguien, pero yo estaba seguro de que estaba sola. Caminé hasta la cochera pisando el pasto para no hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que pensaba que todo mundo lo iba a escuchar. Cuando llegué cerca de la puerta, vi que estaba entreabierta, cosa que nunca había pasado antes. La luz de velas se filtraba por las rendijas, creando sombras raras en la pared. Los sonidos se escucharon más claros. Era la voz de la tía Elizabeth, pero estaba hablando en un idioma que yo nunca había escuchado. No era español, no era inglés. Era algo completamente diferente. Las palabras tenían un ritmo raro, como si fuera una canción o un rezo, pero sonaba espantoso. Me acerqué un poco más y logré ver a través de la rendija de la puerta.
Lo que vi en ese momento cambió mi vida para siempre. Nunca más pude olvidar esa imagen, por más que tratara. Hasta hoy, más de 30 años después, todavía me despierto en la mitad de la noche recordando esa escena. La tía Elizabeth estaba en el medio de la cochera, dentro de un círculo dibujado en el piso, con algo blanco, que parecía gis o sal. Alrededor del círculo, había varias velas negras prendidas, y el olor fuerte venía de inciensos que se quemaban en recipientes chicos. Estaba usando un vestido negro largo, que yo nunca había visto antes, y el cabello lo tenía suelto, cosa que también era rara para ella. Pero lo que más me asustó fueron los objetos que estaban regados por el piso. Muñecas de trapo, cuchillos chicos, frascos con líquidos de colores raros y varias fotos. La tía estaba cargando una de las muñecas y podía ver que tenía una foto pegada con alfileres. Decía esas palabras raras mientras manipulaba la muñeca, como si estuviera platicando con ella. Todo el ambiente tenía una energía pesada, como si el aire estuviera cargado de algo malo. Sentí un frío en el estómago y unas ganas enormes de salir corriendo, pero no podía quitar los ojos de esa escena. La tía Elizabeth siguió con el ritual, agarrando diferentes muñecas y repitiendo el mismo proceso. Clavaba alfileres en las muñecas mientras recitaba esas palabras incomprensibles. Cada muñeca tenía una foto diferente pegada, y cuando me fijé mejor, me llevé un susto aún mayor. Reconocí algunas de esas fotos. Eran vecinos nuestros, gente conocida del barrio. Estaba la foto del señor Martínez, que vivía 2 casas de la nuestra, de la doña Carmen, que vendía dulces en la esquina, y hasta una foto que parecía ser del presidente municipal de la ciudad. La tía agarraba cada muñeca, decía esas palabras raras, y después clavaba los alfileres en lugares específicos. A veces clavaba en el pecho de la muñeca, otras veces en la cabeza o en las piernas. Después de clavar los alfileres, derramaba un líquido rojo sobre las muñecas. Yo no quería creer, pero eso parecía sangre. El olor se puso aún más fuerte y empezó a subir un humo raro del círculo donde estaba. Era un humo oscuro, que se movía de forma diferente, como si tuviera vida propia. Lo que estaba viendo era tan espantoso que empecé a temblar. Mi mente de niño no podía procesar bien lo que estaba pasando, pero sabía que era algo muy malo. La tía Elizabeth parecía una persona completamente diferente ahí dentro de ese círculo. Se movía de forma rara, como si estuviera en trance, y su voz había cambiado completamente. Se puso más grave, más espantosa. Quería salir corriendo, pero mis pies parecían pegados al piso. Fue cuando pasó lo peor. Traté de alejarme de la puerta, pero me tropecé con una lata vacía que estaba tirada en el patio. El ruido fue demasiado fuerte para esa madrugada silenciosa. Inmediatamente, todos los sonidos que venían de la cochera pararon. La tía Elizabeth dejó de hablar y sentí que se había dado cuenta de mi presencia. Mi corazón se aceleró y finalmente logré moverme. Salí corriendo lo más rápido que pude. Entré por la puerta del fondo, corrí por el pasillo y me aventé a la cama. Me tapé con la cobija y fingí que estaba dormido, pero estaba temblando tanto que la cama se movía. Unos minutos después, escuché pasos en el pasillo. La tía Elizabeth estaba regresando a la casa. Cerré los ojos con fuerza y traté de controlar mi respiración, fingiendo que estaba dormido profundamente. Se paró en la puerta de mi cuarto y sentí que me estaba viendo. Se quedó ahí parada un tiempo que pareció eterno. Podía sentir su mirada en mí, como si supiera exactamente lo que había pasado. Finalmente, se alejó y se fue a su cuarto. Pasé el resto de la noche despierto, con miedo de dormir, con miedo de soñar con lo que había visto. Cuando amaneció estaba agotado, pero aliviado de haber sobrevivido a esa noche. A la mañana siguiente, la tía Elizabeth me saludó normal, como si nada hubiera pasado. Hizo desayuno, me preguntó si había dormido bien y actuó como siempre, pero me di cuenta de que había algo diferente en su mirada. Era como si supiera que yo había visto algo que no debía haber visto. Ninguno de los dos mencionó lo que pasó,
pero la tensión estaba ahí, se podía sentir en el aire. Después de esa noche, nunca más pude ver a la tía Elizabeth de la misma manera. Cada vez que me veía, me acordaba de esa escena espantosa en la cochera. Desarrollé pesadillas recurrentes sobre el ritual que presencié. Soñaba con las muñecas, con las velas negras, con ese humo raro que subía del círculo. A veces me despertaba en la mitad de la noche sudando frío, con la sensación de que alguien me estaba viendo. Nunca le conté a nadie lo que había visto. Tenía miedo de que nadie me creyera, y también tenía miedo de las consecuencias. ¿Y si la tía Elizabeth se enteraba de que había contado? ¿Y si me hacía lo mismo que les hacía a esas muñecas? Esos pensamientos me atormentaban constantemente. Empecé a evitar a la tía Elizabeth siempre que podía. Cuando visitaba nuestra casa, inventaba excusas para salir o me encerraba en el cuarto. Mis papás pensaban que era solo una etapa, cosa de adolescente, pero yo sabía que era mucho más que eso. Ese secreto me estaba consumiendo por dentro, pero no tenía valor para compartirlo con nadie. Los años pasaron y crecí cargando ese trauma. La tía Elizabeth siguió siendo la misma figura misteriosa en el barrio, y los chismes sobre sus prácticas raras nunca pararon. A veces escuchaba comentarios de vecinos sobre personas que le habían pedido favores y después habían tenido problemas, o sobre enemigos de ella que se habían enfermado de forma inexplicable. Yo siempre me preguntaba si tenía alguna conexión con lo que había visto esa noche. Cuando cumplí 18 años y salí de casa para estudiar en la ciudad, sentí un alivio enorme por alejarme de ese ambiente. Pero aún lejos, todavía tenía pesadillas ocasionales sobre la cochera y el ritual. Traté de olvidar, traté de convencerme de que había sido solo un sueño o imaginación de niño, pero en el fondo sabía que había sido real. La imagen de esa noche estaba grabada en mi memoria de forma imborrable. Me gradué, conseguí un buen trabajo, me casé, tuve hijos, pero ese secreto siguió ahí, escondido en el fondo de mi mente, influyendo en mi vida de formas que ni siempre me daba cuenta. La tía Elizabeth murió cuando yo tenía 35 años, tenía 78 años y murió durmiendo, de causas naturales. Fui al funeral, más por obligación familiar que por ganas. La estaban velando en la misma casa donde yo había presenciado esa escena espantosa. Durante el velorio, evité voltear hacia la cochera, pero no pude evitar las memorias que regresaron con toda la fuerza. Después del funeral, descubrí que me había dejado la casa en el testamento. Mis papás se sorprendieron, porque yo no era particularmente cercano a ella, pero yo sospechaba el motivo. Tal vez sabía, desde esa noche, que yo había visto su secreto, y de alguna manera eso creó una conexión entre nosotros. No quería quedarme con la casa, pero tampoco podía simplemente rechazar la herencia sin dar explicaciones. Decidí que iba a vender la propiedad lo más rápido posible, pero antes de eso, necesitaba limpiar la casa y deshacerme de las pertenencias de la tía. Fue cuando finalmente tuve valor para entrar a la cochera. Cuando abrí la puerta de la cochera por primera vez desde esa noche traumática, sentí el mismo frío en el estómago de cuando era niño. El olor todavía estaba ahí, más débil, pero todavía perceptible. La cochera estaba llena de cosas raras, repisas con frascos de vidrio que contenían líquidos de colores diferentes, hierbas secas colgadas del techo, libros antiguos escritos en idiomas que no reconocía, y varias muñecas de trapo guardadas en cajas. También encontré un baúl antiguo lleno de fotos, alfileres, velas negras y otros objetos que reconocí del ritual que había presenciado. También había cuadernos con apuntes escritos a mano, en una letra que reconocí como de la tía Elizabeth. Traté de leer algunas páginas, pero todo estaba escrito en ese idioma raro que había escuchado esa noche. Encontrar todos esos objetos confirmó definitivamente que lo que había visto no había sido imaginación. Todo eso era real, y la tía Elizabeth realmente practicaba algún tipo de ritual o magia que yo no comprendía. Me deshice de todo, quemé los papeles y los objetos raros, y vendí la casa lo más rápido posible. Ahora, a los 43 años,
Después de décadas guardando ese secreto, finalmente decidí contar esta historia. Comprendo que ese trauma moldeó mi vida de formas que ni siempre me di cuenta. Siempre tuve dificultad para confiar en la gente. Siempre me quedé desconfiado de situaciones que parecían raras o misteriosas. Me volví una persona más escéptica, pero también más cautelosa. Nunca practiqué ningún tipo de religión o espiritualidad, porque esa experiencia me dejó con miedo de cualquier cosa que involucrara rituales o prácticas sobrenaturales. Cuento esta historia no para asustar a nadie, sino para alertar sobre los secretos familiares que pueden acechar generaciones. A veces, las personas que conocemos mejor son las que guardan los secretos más oscuros. Aprendí que existe una línea muy delgada entre tradición cultural y prácticas que pueden ser peligrosas o dañinas. Nunca supe exactamente qué hacía la tía Elizabeth en esa cochera, si era brujería, santería o alguna otra práctica esotérica, pero sé que eso no era normal y que la gente del barrio tenía buenas razones para tenerle miedo. Hasta hoy, me pregunto sobre las consecuencias de esos rituales. ¿Será que las personas cuyas fotos estaban pegadas en las muñecas realmente sufrieron algún mal? ¿Será que la tía Elizabeth tenía algún poder real, o era solo una mujer perturbada haciendo cosas sin sentido? Nunca voy a saber las respuestas a esas preguntas, y tal vez sea mejor así. Lo que sé es que esa experiencia me enseñó que el mundo es mucho más complejo y misterioso de lo que imaginaba cuando niño. Existen cosas que no logramos explicar, personas que practican rituales que no comprendemos, y secretos que se pasan de generación en generación. Decidí contar esta historia a mis hijos cuando sean más grandes, no para asustarlos, sino para que sepan que a veces las personas más cercanas a nosotros pueden guardar secretos que nunca imaginamos. Quiero que sean cautelosos, pero no paranoicos. Quiero que sepan que es importante confiar en los instintos cuando algo parece mal, aunque no podamos explicar exactamente por qué. Y principalmente, quiero que sepan que no necesitan cargar secretos pesados solos como yo cargué por tantos años. Mi nombre es Armando, soy electricista desde hace más de 20 años, y voy a contar una historia que cambió completamente mi visión sobre lo que existe más allá de nuestro mundo. Crecí en Apodaca, Nuevo León, en una casa antigua que pertenecía a nuestra familia desde los años 1940. Era una casa grande, construida por mis abuelos cuando se mudaron acá, con esa arquitectura típica de la época, paredes gruesas, techos altos y muchos cuartos. Vivíamos yo, mis papás, mis 3 hermanos, mi hermana y mi abuela materna, que era viuda y vino a vivir con nosotros cuando yo era chico. La casa tenía espacio suficiente para todos, con un patio grande en el fondo y varios cuartos distribuidos por el pasillo principal. Era una casa llena de vida, siempre con mucho ruido, pláticas y el movimiento típico de una familia numerosa. Pero había un lugar en esa casa que era diferente a todos los otros, un lugar que toda la familia evitaba como si fuera maldito, y tal vez realmente lo era. En el fondo de la casa, después del último cuarto del pasillo, había un cuarto chico que siempre permanecía cerrado. No era un cuarto común, era más chico que los otros, sin ventanas, y quedaba en una posición rara en el plano de la casa, como si hubiera sido construido después, como un anexo. La puerta de ese cuarto nunca se abría, y toda la familia evitaba hasta pasar cerca de ella. No era una regla hablada, era un acuerdo tácito que todos respetábamos sin cuestionar. Cuando yo era niño y preguntaba sobre ese cuarto, los adultos siempre cambiaban el tema o simplemente decían, no se va ahí. Nunca había una explicación clara, nunca una justificación lógica. Era como si ese espacio simplemente no existiera para nuestra familia. Crecí aceptando eso como normal, porque cuando eres niño, aceptas las reglas de los adultos sin cuestionar mucho. Pero siempre me intrigaba el hecho de que tuviéramos un cuarto entero en la casa que nadie usaba, nadie abría, nadie ni siquiera mencionaba en las pláticas del día a día. Cuando tenía 6 años,
Presencié algo que me hizo entender por qué ese cuarto era evitado. Era una tarde de sábado. Estaba jugando solo en el pasillo, cuando vi una sombra oscura y baja cruzar rápidamente de una pared a otra. La sombra venía de la dirección del cuarto cerrado y se movía de forma rara, no como una sombra normal proyectada por una persona u objeto. Era una sombra que parecía tener vida propia, que se movía independientemente de cualquier fuente de luz. Me quedé parado, observando, tratando de entender lo que había visto. La sombra apareció otra vez, esta vez más nítida, y pude ver que tenía una forma vagamente humana, pero muy baja, como si fuera un niño. Estaba fascinado y asustado al mismo tiempo. Fue cuando mi abuela apareció en el pasillo, me vio observando hacia esa dirección, e inmediatamente me agarró del brazo y me llevó. No dijo nada, pero vi en su cara una expresión de preocupación y miedo que nunca había visto antes. En ese momento comprendí que lo que había visto no era normal, y que había una razón muy seria para que ese cuarto permaneciera cerrado. Después de ese episodio, empecé a poner más atención a las pláticas de los adultos. Siempre que pensaban que los niños no estábamos escuchando, hablaban sobre el cuarto, en susurros. Descubrí que mi abuela sabía más sobre ese lugar que cualquier otra persona de la familia. Le contó a mi mamá en una plática que escuché escondido, que los fenómenos raros empezaron cuando ella era joven, luego después de que se mudó a la casa. Dijo que diferentes generaciones de la familia habían presenciado las mismas apariciones, siempre viniendo de ese cuarto. Mi abuela hablaba sobre sombras que se movían solas, sobre sensaciones raras de estar siendo observada y sobre una presencia constante que emanaba de ese espacio. Dijo que mi abuelo, que ya había muerto cuando yo nací, también veía esas cosas, y que decidieron cerrar con llave el cuarto para proteger a la familia. Según ella, el problema no era solo una aparición aislada, sino algo constante, algo que parecía usar ese espacio como una puerta de entrada a nuestra realidad. Escuché esas pláticas con una mezcla de fascinación y terror, empezando a entender que nuestra familia guardaba un secreto mucho más serio de lo que imaginaba. Con el tiempo, fui descubriendo más detalles sobre las entidades que aparecían. No era solo una sombra, eran varias, de tamaños y formas diferentes. Algunas eran chicas, como niños, otras eran altas y delgadas, siempre completamente oscuras, como si fueran hechas de sombra pura. Mi abuela describía esas apariciones con una precisión que me daba escalofríos. Decía que aparecían por unos segundos, siempre viniendo de la dirección del cuarto, cruzaban el pasillo y desaparecían instantáneamente, como si nunca hubieran estado ahí. No hacían ruido, no interactuaban con nada, solo aparecían y desaparecían. Pero la sensación que dejaban era terrible, una sensación de que algo muy malo estaba pasando, de que nuestra realidad estaba siendo invadida por algo que no pertenecía a este mundo. Mi abuela decía que esas entidades parecían estar solo pasando, como si nuestro mundo fuera un pasillo que usaban para ir de un lugar a otro. Creía que ese cuarto era algún tipo de portal, un pasaje entre dimensiones, y que las entidades lo usaban para transitar entre diferentes realidades. Era una explicación que sonaba absurda, pero que tenía sentido considerando todo lo que nuestra familia había presenciado a lo largo de los años. Cuando tenía 12 años, mi familia tomó una decisión definitiva sobre el cuarto. Después de algunas apariciones más que asustaron principalmente a mi hermana menor, mis papás decidieron que era hora de sellar ese espacio permanentemente. Sacaron todos los muebles que todavía estaban ahí adentro, limpiaron completamente el cuarto y después clavaron la puerta con clavos grandes, como si estuvieran sellando una tumba. Mi papá usó clavos de construcción, de esos bien gruesos, y martilló la puerta de forma que quedara completamente imposible de abrir sin herramientas. Después de eso, ese cuarto oficialmente dejó de existir para nuestra familia. Nadie más hablaba sobre él, nadie más mencionaba las apariciones, y la vida siguió como si ese espacio nunca hubiera sido parte de nuestra casa. Fue una solución que funcionó por muchos años. Las apariciones pararon,
o por lo menos nadie más las veía, y nuestra familia logró vivir normalmente. Crecí, me gradué, aprendí el oficio de electricista, me casé y construí mi propia vida, siempre sabiendo que en la casa de mis papás había un cuarto sellado que guardaba secretos oscuros. Los años pasaron sin incidentes mayores. Visitaba a mis papás regularmente, y la casa funcionaba normal, como cualquier casa común. El cuarto sellado se volvió solo una peculiaridad de la arquitectura, algo que los visitantes a veces notaban, pero que nadie de la familia explicaba. Me acostumbré a la idea de que ese problema había sido resuelto definitivamente, que sellar la puerta había sido suficiente para impedir las apariciones. Mi abuela murió cuando yo tenía 25 años, llevándose consigo la mayor parte del conocimiento sobre ese lugar misterioso. Mis papás envejecieron, mis hermanos se mudaron, y yo me volví el hijo que más visitaba la casa familiar. Me había especializado en instalaciones eléctricas residenciales y siempre ayudaba a mis papás con reparaciones chicas y mantenimiento. La casa era vieja y siempre necesitaba algún ajuste, pero nunca me imaginé que un día tendría que lidiar otra vez con ese cuarto maldito. Pensaba que ese capítulo de nuestra historia familiar estaba definitivamente cerrado, que nunca más tendríamos que enfrentar los misterios de ese espacio. Todo cambió una tarde de jueves, cuando yo tenía 38 años. Estaba trabajando en una instalación eléctrica en otra ciudad, cuando recibí una llamada desesperada de mi mamá. Me dijo que había habido una caída de energía en la casa, que la mitad de los contactos y focos habían dejado de funcionar y que necesitaban urgentemente mi ayuda. Terminé el trabajo que estaba haciendo y me fui directo a la casa de mis papás. Cuando llegué ahí confirmé que realmente había un problema serio en la instalación eléctrica. La mitad de la casa estaba sin energía y el problema parecía estar localizado en el tablero de distribución principal. Empecé a investigar, probando los interruptores, verificando las conexiones y rastreando los circuitos eléctricos. Fue cuando descubrí algo que me dio un frío en el estómago. El tablero eléctrico principal estaba localizado exactamente en la pared del fondo del cuarto sellado. Para resolver el problema, tendría que entrar a ese espacio que había sido sellado hacía más de 20 años. No había alternativa. No había manera de acceder al tablero eléctrico desde otro lugar. Era una situación que nadie de la familia había previsto cuando decidió sellar ese cuarto. La situación era urgente porque mis papás, ya grandes, necesitaban que la electricidad funcionara. Dependían de equipos eléctricos para varias necesidades básicas, y no podían quedarse sin energía por mucho tiempo. Yo era el único de la familia con conocimiento técnico suficiente para resolver el problema, y todos sabían que tendría que entrar al cuarto sellado. Fue una decisión muy difícil. Mi mamá estaba visiblemente preocupada, acordándose de todas las historias que mi abuela contaba sobre ese lugar. Mi papá, siempre más escéptico, decía que eran solo supersticiones, pero podía ver que él también estaba nervioso. Platicamos sobre la posibilidad de llamar a otro electricista, pero yo sabía que cualquier profesional competente llegaría a la misma conclusión. El problema estaba en el tablero eléctrico del cuarto sellado, y no había manera de resolverlo sin entrar ahí. Además, llamar a un extraño significaría tener que explicar por qué ese cuarto estaba clavado, y nuestra familia siempre prefirió mantener sus secretos. Decidí que tendría que enfrentar mis miedos y entrar a ese espacio por primera vez en décadas. La preparación para abrir ese cuarto fue tensa. Traje mis herramientas y empecé a quitar los clavos de la puerta con una palanca. Los clavos estaban bien firmes. Mi papá había hecho un trabajo sólido cuando selló ese espacio. Mientras trabajaba, mi familia se reunió en la sala. Nadie quería quedarse cerca del pasillo. Podía sentir la tensión en el aire. Todos sabían que estábamos a punto de abrir algo que debería permanecer cerrado. Mi mamá se quedó rezando bajito, y yo mismo, que no soy una persona muy religiosa, sentí ganas de hacer una oración. Cuando finalmente logré quitar todos los clavos y la puerta quedó libre, dudé unos segundos antes de abrir.
Sabía que del otro lado de esa puerta había algo que nuestra familia temía desde generaciones, algo que había motivado la decisión de sellar ese espacio, pero también sabía que no tenía opción. Respiré profundo, giré la manija y abrí la puerta del cuarto por primera vez en más de 20 años. El primer impacto fue el olor. Era un olor de humedad mezclado con algo más, algo que no lograba identificar, pero que me daba náuseas. El cuarto estaba vacío, como esperaba, pero había una sensación inmediata de presencia, como si alguien me estuviera observando. La temperatura ahí adentro parecía más baja que en el resto de la casa, y había una calidad rara en el aire, como si fuera más denso. Localicé el tablero eléctrico en la pared del fondo, exactamente donde esperaba que estuviera. Prendí mi lámpara y empecé a examinar el problema. Era un cortocircuito sencillo, algo que podría resolver en unos minutos si estuviera trabajando en condiciones normales. Pero ese no era un ambiente normal. Mientras trabajaba, sentía constantemente que me estaban observando. Volteaba por encima del hombro varias veces, pero el cuarto estaba vacío. Mis manos temblaban mientras manipulaba los cables eléctricos y tenía que concentrarme mucho para no cometer errores. La sensación de presencia era tan fuerte que llegaba a escuchar mi propia respiración haciendo eco en el espacio chico. Estaba casi terminando la reparación cuando pasó algo que me paralizó completamente. Una figura oscura y alta se materializó directamente enfrente de mí, a menos de 2 metros de distancia. No fue una aparición gradual, no fue una sombra que se formó lentamente. Fue una materialización instantánea, como si alguien hubiera prendido un interruptor y la entidad simplemente apareció. Era una figura humanoide, pero completamente oscura, como si fuera hecha de sombra pura. Era alta, más alta que yo, y tenía una presencia que irradiaba algo que solo puedo describir como malevolencia. La entidad se quedó ahí parada, observándome fijamente, por cerca de 3 segundos que parecieron una eternidad. No lograba moverme, no lograba respirar, no lograba ni siquiera parpadear. Era como si mi cuerpo hubiera sido congelado por el miedo. Entonces, tan súbitamente como apareció, la entidad desapareció, dejando solo el olor raro y una sensación de frío que penetraba hasta los huesos. Me quedé parado unos segundos, tratando de procesar lo que había pasado, tratando de convencerme de que había sido imaginación, pero sabía que no había sido así. El pánico se apoderó de mí. Terminé la reparación eléctrica de la forma más rápida posible. Probé rápidamente si estaba funcionando, y salí corriendo de ese cuarto como si mi vida dependiera de eso. Cerré la puerta con fuerza y les grité a mi familia que necesitábamos sellar ese espacio inmediatamente. Mi papá trajo el martillo y los clavos, y en unos minutos la puerta estaba otra vez sellada. Estaba temblando, sudando, y mi familia podía ver que algo muy serio había pasado ahí adentro. Les conté sobre la aparición, y mi mamá no se sorprendió. Dijo que sabía que eso iba a pasar, que ese lugar nunca debería haber sido abierto. En ese momento, comprendí que el portal todavía estaba activo, que sellar la puerta no había resuelto el problema, solo lo había escondido. Ese cuarto seguía siendo un pasaje entre dimensiones, y las entidades seguían usándolo para transitar entre diferentes realidades. La única diferencia era que ahora estaban atrapadas ahí adentro, o por lo menos impedidas de salir al resto de la casa. Advertí a mi familia para nunca más abrir ese espacio, no importa cuál fuera la emergencia. Algunos lugares sirven como pasaje entre mundos, y es mejor mantenerlos cerrados para siempre.